Una vez más, sean bienvenidos todos ustedes en medio de este tiempo en la congregación de la iglesia Gracia y Verdad. Hoy tenemos el partimiento del pan, el recordatorio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos nosotros venido trabajando con las parábolas. Y en el estudio de las parábolas hay una parábola interesantísima que yo quiero comentar hoy a cada uno de ustedes. Y esta es la parábola de la red. Y el título de la enseñanza o del mensaje de hoy es una semejanza del vino. ¿Y por qué digo que es apropiada? ¿Por qué digo que lo que hoy conviene puede ser esto? Porque justamente nosotros celebramos el hecho del partimiento del pan, recordando que Cristo vendrá por su iglesia. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Cristo viene por la iglesia. Amén. Amén. Cristo viene por usted, hermano. No se dejen confundir con lo que dicen afuera la gente. Entonces, ¿dónde vamos a estar ubicados? Vamos a estar ubicados en el libro de Mateo, capítulo 13. Y los versículos que vamos a revisar, o ver, o leer, son los versículos 47 al versículo 50. Mateo 13, versículo 47 hasta el versículo 50. ¿Ok? Y a manera de introducción, una de las cosas que son cotidianas, que se nos hacen cotidianas, es la pesca. Antiguamente, y los indígenas y la historia pre-inca y todo esto conoce de la pesca. Cuando estábamos en el colegio nos enseñan, vamos a decir, quizás en cultura general o en historia, que el hombre vivía de la caza y de la pesca. Cuando pasa, el que de alguna manera ha estudiado algo en la escuela, puede considerar que eso se le enseñó. Pero también el que no ha estudiado nada en la escuela, también conoce de la pesca. ¿Por qué? Porque la pesca es un escenario donde el hombre va y satisface la necesidad alimenticia, con una vara, con un galpón, etcétera, etcétera. Y en los tiempos de Jesús y en la zona de Galilea también se conocía la pesca. Y Jesús está en medio de personas que conocen de la pesca y conocen del oficio de pescar. En el libro de Mateo, capítulo 1, se lo quiero leer, capítulo 1, versículos del 16 al 20, dice de la siguiente manera: no, me equivoqué de cita. Esto es Mateo capítulo 13. Jesús está hablándole a la gente de exactamente de algo que ellos conocen. Y Jesús, cuando conversa con los discípulos y cuando conversa con las personas, no dice algo que ellos no conocen, sino que Él habla acerca de algo que conoce y hace una referencia del reino. Versículo 47 dice de la siguiente manera: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. ¿De qué está hablando Jesús? De una red, de un mar. ¿Y quién echó la red al mar? Las personas echaron la red al mar y fueron a pescar. Hay una oportunidad donde Jesús está con Pedro, la hemos predicado, donde Jesús está ahí con Pedro en una barca y él está enseñando, y en ese momento Jesús le dice: mete un poco más adentro la barca, y después de predicar él le dice: mira, echa la red. Y Pedro le dice: mira, pero es que hemos pescado
casi toda la noche, o toda la noche estamos cansados. Pero en tu nombre echaré la red. Y cuando él la echa a un lado, entonces se encuentra que pesca. Lo que Jesús está comentando en este momento es conocido por todos. Eso es una de las cosas que yo quiero que tengamos claro. El reino de los cielos también, dice Jesús. Además, el reino de los cielos, cuando uno va a las traducciones bíblicas, se va a encontrar con que dicen, algunas dicen también, otras dicen además, y es semejante. Pero todas concuerdan con que Jesús habla y dice, el reino de los cielos se parece, es semejante y también es parecido a este semejante. Ahora, por favor, vamos a pensar en ese momento donde Jesús está hablando, donde Jesús conoce lo que ellos conocen, que es de la pesca, porque Jesús también conocía de esta arte o de este oficio de la pesca. Y desde la llegada de Jesucristo hasta nuestros tiempos, el Evangelio se ha predicado. Y lo primero que yo quiero decir de dos cosas es el reino como una red en el mundo. El reino como una red en el mundo. Versículo 47. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. ¿A qué se parece el reino? A una red que es echada en el mar y recoge toda clase de peces. Y lo que Jesús está diciendo allí tiene que ver también con la predicación del Evangelio. El reino de los cielos se ha predicado y se ha extendido como aquella red que es echada en el mar. Y mucha gente de toda lengua, mucha gente de color negra, de color blanco, de color marrón, mucha gente rica, pobre, etcétera, etcétera, de clase social, de raza, de etnia, ha escuchado de alguna u otra manera del Evangelio. Y este Evangelio se ha predicado. Y cuando hablamos de la predicación del Evangelio, nosotros vamos a encontrar que mucha gente, cuando tú les hablas de Jesucristo, te dicen, sí, he escuchado eso, pero no congrego. Sí, he escuchado de Dios, mi mamá es cristiana, me llevaban a la iglesia, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de haber escuchado de la salvación de Jesucristo. Y Jesús le dice a los discípulos, el reino de los cielos es esa red que es echada y es recogida. No existe un pescador que eche la red y la deje ahí. En Venezuela, en la zona costera, yo llegué a conocer pescadores y llegué a ver pescadores y su manera de poder pescar. Pero ninguno de ellos se iba al mar y decía, echo la red y me voy a acostar. Sino que echo la red y trabajo en recogerla. Y Jesús está diciendo algo que es cotidiano y es común. Entonces Jesús dice, va a llegar el momento donde se va a recoger. Va a llegar el momento donde ya Dios dice, voy a recoger. Voy a recoger. Y dice la Escritura que ahí va a venir toda clase de peces. ¿Okay? Dice la Escritura que ahí va a venir toda clase de humanos, de personas, de seres. Y Jesús está diciendo, en ese momento de la historia, cuando Dios recoja la red, va a venir el juicio. Va a venir un juicio que es sobre toda aquella persona que está y que ha vivido en esta vida. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y versículo 28 dice de la siguiente manera: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez
y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que en Él esperan. ¿Cuántos esperan a Jesucristo? Viene para salvar a los que en Él esperan. Pero dice algo muy claro: así como está establecido que el hombre viva y se muere, y después que muere viene el juicio. No existe lo que se ha conocido en la Iglesia Católica como algo que llaman el purgatorio. Eso no existe. No existe que las personas fallecen y alguien empieza a orar para sacarla de allí. No existe. Solamente existe que mueran y después de eso viene el juicio, según la palabra del Señor. Vives y después el juicio. Vives y tomas decisiones. Vives y tú ves si en tu decisión tomas la decisión de seguir a Cristo, pero mientras vives. El reino de los cielos es como la red que se echa al mar y va a venir un momento donde pies empiezan a sacar y va a haber toda clase de peces. Pero ¿qué es lo que va a pasar con toda clase de peces? Esto me lleva al segundo punto, que es la elección del reino de los cielos. La gente cree que ser salvo, que tener el cielo es simplemente hacer buenas cosas. Y esto lo hemos dicho una y otra vez. Pero no hay tal cosa en la palabra del Señor. Y vamos a ver qué es lo que sucede en este momento. El fin de todas las cosas es verdad. Es una verdad que a algunos les cuesta creer. Es una verdad que algunos han creído, pero han abandonado. Pero es una verdad que es totalmente absoluta. Es una verdad que los que han creído han estado un tiempo en la palabra de Dios, gente, y eso lo vemos en las parábolas anteriores, y que de alguna otra manera se apartan. Se apartan porque han empezado a creer la constante mentira una y otra vez, que tú puedes vivir tu vida como a ti te da la gana y tranquilo, con una buena obra que hagas, tú vas al cielo. Dicen los musulmanes en su creencia que una vez que ellos mueren, ellos, los hombres, serán esperados por 70 mujeres allá. Pero ellos van, según ellos, si es que ellos hacen cosas buenas. La cosa es que ellos no saben si eso será así. Y Jesús está estableciendo un principio muy importante que poner en cuenta. Hay algunos que han abandonado el tesoro que han encontrado porque no han valorado ese tesoro del cual hablábamos anteriormente. Hay personas que usted ha conocido que han llegado a la iglesia, hay personas que usted ha conocido que han conocido de Cristo, que se han dicho, sí, yo he seguido a Cristo, pero que después abandonan la fe. Y dice la Escritura en el versículo 48 y 49 de la siguiente manera: y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Y después Jesús dice, conociendo este paraje, mirando por esta ventana la semejanza del fin, Jesús dice en el versículo 48, así será el fin de los tiempos. Palabra de Jesús.
así será el fin de los siglos. Si usted quiere saber cómo va a ser el fin de los siglos, ahí está escrito. Jesús le dice a la gente: como ustedes trabajan y echan la red y recogen los peces, y cuando llegan a la orilla, unos escogen, se sientan a escoger lo bueno y lo malo lo desechan, así será el fin de los siglos. Yo recuerdo una vez que estaba en una ciudad, en un pueblo de Venezuela, en una actividad evangelizadora, y estando allí era en una playa. Y estábamos caminando por la playa, y de repente vamos a hacer una sopa, etcétera, etcétera, y nos pusimos de acuerdo, sí, una sopa. Y nos encontramos con unos pescadores. Y estando los pescadores en la orilla, le dijimos: préstenos su red, que vamos a pescar. ¿Y cómo es esto que ustedes van a pescar? Sí, aquí vamos a hacer una de un precio. Y uno agarró una punta, pero muy amable con nosotros, uno agarró una punta de la red y se fue caminando así. Entró al mar hasta cierta distancia y después hizo así. Y se fue por allá y empezó. Y empezamos a hacer una pesca de arrastre. Y cuando llegamos a la orilla nos sorprendimos con la cantidad de peces que estábamos allí en ese pedacito, hermano. Y había un pez, que era un pez que lo llaman el pez globo allá, que no sé si usted lo conoce, lo puede buscar en Google, ¿verdad? Se infla así y se pone así borroso, y ese pez no se come. Eso fue lo que nos dijeron. Y cuando el hombre se desinflaba y dice: no, ese no lo agarren, ese no, ese hay que desecharlo. Y empezamos a sacar los peces que íbamos a comer. Y cuando yo estaba preparando esto, hermano, realmente me hizo acordar ese tiempo. Jesús le está diciendo a ellos: así como ustedes se ponen a escoger los peces buenos de los peces malos, así será el fin de los siglos. Versículo 49. Así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y prepararán y apartarán, a los malos de entre los justos. Hermanos, hay gente que ha conocido el Evangelio y se ha apartado. Y yo sospecho bastante, pero muchísimo, de lo que yo conozco en esta iglesia y que han dejado de venir por alguna u otra razón y que han dejado de seguir a Cristo. Va a venir el fin. Va a venir el fin y va a haber una elección de parte de Dios de la red que es toda la humanidad. Y va a venir el juicio. En Juan capítulo 3, versículo 20, versículo 19 y versículo 20, dice de la siguiente manera: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Lo que Jesús está diciendo es la elección que dice: y escogen los buenos y escogen los justos, o escogen los peces malos y los peces buenos. No está hablando simplemente de una maldad de que este es malo, este roba, este mata. Está hablando acerca de algo espiritual. Y los malos en este contexto bíblico tienen que ver con aquellos que no han querido seguir a Cristo.
Todo aquel que no se arrepiente de su pecado, todo aquel que no sigue a Jesús, lamentablemente está en este contexto de los malos. Y eso es lo que dice la Escritura. Entonces el fin, al ver esta realidad, al ver que ellos desecharon, ya no tendrán y ya no habrá una oportunidad cuando recojan la red. Hermanos, personas, gente, esto se va a acabar. Yo no sé cuántos años va a vivir usted, pero también se va a acabar. Si no se acaba de una, se acaba de otra. Y va a venir el fin de todas las cosas. En el libro de Lucas, en el capítulo 16, los versículos 27 al 31, escuche lo que dice. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 29. Y Abraham le dijo a Moisés: a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo: si no oyere a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Lo que está ocurriendo aquí es que hay una conversación que Jesús revela a nivel espiritual. Se habían muerto 2 personas, y una de ellas había ido al infierno y otra de ellas había ido al seno de Abraham. Y en esa conversación le dice: Abraham, manda a este. El hombre todavía tiene la presunción de decir: manda a ese, que vaya a donde están mis hermanos y que les predique, porque si es que está muerto y se levanta, entonces sí van a creer. Y muchas veces la humanidad, está esperando un muerto que se levante, un tipo que no caminaba, que ahora sí camina, para poder creer en Cristo, pero no se trata tampoco de eso. Dice Hebreo que la fe, ¿qué es nuestra fe? No se trata exactamente de cosas tangibles. Viene un fin y los malos serán escogidos, serán apartados de entre los justos. El fin de todas las cosas es verdad. Amén. Y esta verdad que muchos hemos creído, hemos abrazado, convencidos por el Espíritu Santo, es la verdad que nuestro Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo de Mateo otra vez, capítulo 13, versículo 50. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando los ángeles empiecen a escoger, van a desechar. Y cuando los ángeles comiencen esa tarea y esa labor, van a apartar a uno para perdición y a otro para salvación. Esta es una verdad que se vive en la intensidad de la batalla entre las huestes celestiales, entre las huestes de maldad. Esta es una batalla que se vive, porque la verdad, miren, Jesús le comenta simplemente de manera para que se entienda cuál es la verdad. Y una de las cosas por las cuales siempre vamos a estar luchando
es por mantenernos en la verdad. Porque el mundo está lleno de mentiras. El mundo está lleno de una basura. Y el mundo le está diciendo a la gente, tú sí puedes solo, sin más nadie, pero no es así. Al punto de que hoy tenemos iglesias, supuestamente, congregaciones, donde han abrazado el mismo orgullo de Dios, condenados por la palabra de Dios. Pero el fin de los tiempos se acerca. Y lo que estamos viendo es una pequeña ventana de cómo sucederán las cosas. Romanos capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Y hablo acerca de aquellos que hemos abrazado la fe y que en algún momento también seremos escogidos por Él. Versículo 1 y 2 de Romanos 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tú y yo, todo aquel que ha decidido seguir a Cristo en el tiempo del fin, cuando la red sea echada, porque el fin va a haber, porque Jesucristo viene por su iglesia y los ángeles 2 veces aparecen en el capítulo 13 del libro de Mateo. En el tiempo de la cizaña, que fue predicada creo que por el hermano Alberto, en el tiempo de la cizaña, los ángeles también van a escoger lo bueno de entre lo malo. Y vuelvo y repito, lo bueno es todo aquel que sigue a Jesús, y lo malo es todo aquel que no se ha arrepentido y no ha seguido a Jesús. Cambio y fuera, eso lo dice la Escritura. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están disfrutando de esta paz? ¿Saben por qué tenemos paz? Porque el hombre sin Cristo siempre está buscando dónde saciar su hambre. Y se va a las discotecas, y se va a los bares, y se va a la prostitución, y se va al alcohol, y se va a las fiestas, y dicen: es que yo todavía quiero vivir, pero están tratando de llenar un vacío también a través de ídolos, a través de dioses, que nunca podrán ser llenados sino a través de la presencia misma de Jesucristo con su Espíritu Santo. Amén. Y Jesús está diciendo: vendrá el fin. Y el fin se parece a una red donde van a sacar toda clase de peces. Los africanos, si empiezo a nombrar personas y de nacionalidades, donde va a estar toda la humanidad y va a haber un juicio, y donde en ese juicio todos aquellos que han creído y han reconocido a Cristo como Señor y Salvador serán puestos para salvación, y todos aquellos lamentablemente que no han creído, que se han burlado de la fe y han dicho: esto no es para mí, tú eres muy religioso. Bueno, yo seguí a Cristo un rato, pero ya no, porque de verdad todo el tiempo ahí. X o Y, aquellos también, según el versículo 50, serán echados en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Te pregunto, hermano querido, ¿a dónde quieres ir?
¿dónde quieres estar? ¿Dónde quieres estar? Es la pregunta. Y no se trata de algo de religiosidad, se trata de seguir a Cristo como el único y suficiente Salvador. ¿Qué vas a querer para tu alma al fin de los tiempos? Cuando todo se termine, ¿crees que vas a pasar tu vida o crees que vas a llegar delante de Dios y decir, bueno, sí, ahora sí, porque ya todo se acabó? No. Será el lloro y el pulir de dientes. Hermano, si quiero decirte algo que también va a conseguir a Cristo. Seguir a Cristo habla de dar frutos. Y frutos de arrepentimiento. Seguir a Cristo se trata de mostrar a Cristo. Seguir a Cristo no es simplemente venir los domingos, sino demostrar a Cristo todos los días de nuestra vida, ya sea predicándolo con nuestras palabras y nuestras bocas, o dando el ejemplo de qué es estar en Cristo. Quiero cerrar y quiero concluir con Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Si todavía no hay el Espíritu Santo en tu vida, es necesario que hoy puedas invitarle a estar en tu corazón. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 21. Y esta es la conclusión de la enseñanza de hoy, acerca de la semejanza del fin, acerca de que va a haber un momento donde la red se ha echado. Jesús viene otra vez. Dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No te equivoques. No todo el que me dice Señor, Señor, esto es palabra de Jesucristo, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Hermanos, pregúntate cada día de tu vida, si estás haciendo la voluntad de tu Padre. Cada vez que tú te asomas a uno de estos programas tóxicos, cada vez que tú te asomas a una de estas novelas árabes, cada vez que te dan la gana de ver Barbie, pregúntate si eso es la voluntad del Señor. Cada vez que dejas de orar, cada vez que dejo de orar, cada vez que no me dan ganas de leer y hago lo que me da la gana, pregúntate si eso es la voluntad de Dios. No todo aquel que me dice Jesús, Señor, 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 entrará en el reino de los cielos. Usted puede ser muy Señor, Señor, pero si usted no hace la voluntad de Dios, no lo digo yo, hermano, por favor, lo dice la Escritura, si usted no hace la voluntad de Dios, está escrito. Es que yo dejé de ir a la iglesia, pastor, porque me estaba yendo mal. No te equivoques. Es que cada vez que me congregaba, esto lo digo porque a mí me lo han dicho, esto es en serio, es que cada vez que me congregaba algo me pasaba.
Imagínate esa persona entrevistada con Jesucristo o entrevistada con el apóstol Pablo. Vamos a bajarlo al apóstol Pablo. ¿Y qué te pasó? No, me salió un muñero. Por eso dejé así. Había mucho calor, me lo han dicho. No todo el que me dice Señor, Señor. Y yo tengo que ser honesto con ustedes, claro con ustedes, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No te equivoques. A Dios no se le puede burlar. Y no podemos llegar el fin de semana y ser Santa Teresita y en la semana bajarnos de la cruz, como muchas veces dicen. No se puede hacer eso. No lo hagas. No todo aquello. Con esto quiero cerrar. Y quiero pedirle que usted cierre sus ojos, por favor, un momento. Y que usted medite en que el reino de los cielos es como una red que va a ser echada y que cuando ésta sea recogida, allí va a estar usted. Allí van a estar los malos y van a estar los justos. Y cuando la palabra del Señor habla de justos, habla de todos aquellos que hemos sido justificados a través de la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios. No somos justos por nuestras obras, sino que somos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Señor, muchas gracias por tu misericordia en nuestras vidas. Amado Padre, vendrá el fin. Y yo quiero, Señor, yo quiero ser uno de los que será escogido para gloria. Yo te doy gracias por la certeza que tiene mi corazón por tu Espíritu Santo en mi vida. Aquel Padre Santo que me ha sellado, aquel que me garantiza que delante de ti, Señor, seré acepto por tu obra salvífica y no por la cantidad de obras que haya hecho yo, sino que es por la gracia que tú has tenido para conmigo, oh pecador. Te adoro y te doy gracias, Padre, por tu misericordia. Bendice esta iglesia y a aquellos, Señor, que todavía están dudando, hazles entender y hazme ver, Padre Santo, la necesidad de acercarse a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.